Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mis hermanos, mis amigos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis García. En esta tarde quiero enviarte un saludo especial de parte de Dios, ya que me encuentro aquí en mi casa cumpliendo la cuarentena establecida por el gobierno de Colombia. Y bueno, en esta tarde Dios ha puesto en mi corazón que te hable un poco de su palabra, y he preparado un mensaje muy especial que espero que sea de gran bendición para tu vida, y espero que este mensaje de parte de Dios llegue a ti y así como dice la palabra de Dios, que así como la lluvia y la nieve caen en la tierra y la germinan, así mismo sea la palabra que sale de la boca de Dios, que no vuelva a él vacía. Así que yo espero que en esta tarde esta palabra que te voy a enseñar, que te voy a compartir de parte de Dios, llegue a tu vida y a tu corazón y sea con un propósito. Primero que todo, le doy gracias a Dios en esta tarde. Padre bueno, Señor, te doy gracias en esta tarde porque tú eres bueno, Padre, y para siempre tu misericordia. Padre, alabamos en esta hora tu nombre y te bendecimos, Señor, y te honramos y te damos gracias, Padre, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Porque sabemos de todo esto que está pasando, Señor, es porque tú quieres, Señor, que sea un buen fruto lo que demos nosotros a raíz de toda esta pandemia, Señor. Por eso pedimos y colocamos en tus manos nuestra vida y la vida de nuestros amigos, la vida de nuestra familia y la vida de todo el mundo, Señor, y pidiéndote a ti que tú tengas el control. Amén y amén. Bueno, en esta tarde he preparado un mensaje muy especial de parte de Dios para tu vida. Espero que sea de gran agrado. Bueno, primero que todo, déjeme decirle también que someterse a las autoridades terrenales en raíz de lo que está pasando de la cuarentena, cumplir con la cuarentena también es cumplir con las órdenes de Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces yo quiero que leamos primero, para comenzar con la introducción, en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 y 2. Vamos a leer de lo que está hablando. Libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 y 2. Libro de Romanos capítulo 13, 1 y 2. Dice la poderosa palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué ocurre? Si el gobierno de Colombia y muchos gobiernos decretaron una cuarentena obligatoria, nosotros debemos cumplirla. Igualmente, desde el capítulo 12 en el libro de Romanos viene enseñando de los deberes cristianos, de los deberes que tiene que tener el cristiano, tanto en la iglesia, tanto en su vida secular con todas las personas. Entonces aquí dice que hay que someterse a las autoridades. Mira, en países donde las personas no han acatado la cuarentena, podemos ver centenares de muertos y muchas cosas que vemos en las noticias. Pero creo en Dios y sé que pronto esto pasará. Pronto esto pasará porque Dios tiene el control y Colombia tomó medidas y muchas personas están acatando las normas. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Pero yo quiero enseñarte hoy a que busquemos el origen de dónde comienza el pecado. El origen del pecado comienza, muchas historias, ya nosotros las hemos visto muy extensa. Vamos a leerla en el libro de Génesis, en el capítulo 3.
vamos a buscar Génesis capítulo 3, ahí buscaremos cómo comenzó la desobediencia del hombre y lo que ocurre. Génesis capítulo 3 dice, tiene por título la desobediencia del hombre. El hombre en esos momentos desobedeció a Dios. Pero en el capítulo 12, vemos desde el primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el 12, vemos todas las consecuencias que la serpiente engañó a la mujer engañó al hombre, y bueno, ahí comenzó. Pero ahí vemos que el pecado tiene unas consecuencias. Eso lo encontramos en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 3, en el versículo 16. Dice Dios a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos una sentencia que le da Dios a la tierra, una sentencia que le da Dios al hombre. Desde ese momento el hombre, por causa del pecado, se aparta de Dios. Si podemos ver, en la Biblia nos enseña que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con ellos cara a cara. Adán hablaba con Dios, y prácticamente vemos que había una buena relación entre el hombre y Dios. Pero en ese momento el hombre y Dios se rompe en el momento la relación. Por el cuanto la desobediencia de Adán, inmediatamente hay esa separación entre el hombre y Dios. Bueno, en los capítulos más adelante nos damos cuenta que Dios comienza a buscar una cercanía con Dios, comienza a llamar hombres como Moisés, comienza Dios a buscar la manera de acercarse al hombre y para perdonar sus pecados de este mundo nuevo que había comenzado, porque ya el mundo antiguo se había destruido en los días de Noé, el diluvio. Bueno, en esos momentos Dios llama a Moisés, y ellos hacían unos ritos, unos rituales que lo encontramos en el libro de Levítico, desde el capítulo 1, 2 y 3, son ofrendas las cuales el pueblo hacía. El pueblo pecaba todo un año completo. Al año ellos ofrecían un cordero. Ese cordero entraba al sacerdote, lo llevaba al altar de Dios en el tabernáculo, el cual estaba erigido por Moisés y los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, y ellos ese cordero lo sacrificaban. Al sacrificar ese cordero, ese humo subía ante Dios y los pecados eran cubiertos. Igualmente el pueblo todos los años hacía lo mismo. Pecaban, se arrepentían, y los pecados eran cubiertos. Pero entonces, en ese momento que todo esto ocurría, Dios había anunciado el nacimiento de un Salvador a través de la boca de todos los profetas, de Isaías, de muchos. Iba anunciando siempre que venía un Salvador. Este Salvador es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Así, igualmente como los israelitas ofrecían un sacrificio, este era un cordero que se iba a presentar una vez, óigalo bien, una sola vez y para siempre, y con su sangre sería la expiación de todos los pecados del mundo. Vamos a leerlo entonces en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Libro de Juan,
El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Tiene por título, ahí está el título que le colocaron los traductores de la Biblia, dice el Cordero de Dios. Dice el versículo 29 del capítulo 1 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En estos momentos aparece Jesús, que es el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, así como Adán le falló a Dios, Jesús obedeció a Dios hasta la muerte de cruz, se humilló hasta los sumos, hasta lo último, por obedecer la voluntad de su Padre. Hoy en día en Jesús tenemos la salvación. Hoy en día en Jesús tenemos el camino, la verdad y la vida. En Jesús es la manera de llegar al Padre. ¿Cómo puedo alcanzar yo la salvación y que mis pecados sean borrados y que Jesús interceda por Dios a través de su sangre y borre mis pecados? Muy sencillo. La Biblia está escrita en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 26, que vamos a buscarlo. Vamos a buscar cómo yo puedo alcanzar la salvación. Libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Libro de Romanos, capítulo 3, 21 al 26. Dice Romanos 3, capítulo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ojo, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, aquí está claramente que todos pecamos y estamos destituidos, no teníamos derecho a la salvación, pero somos justificados gratuitamente por Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestra salvación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en que su sangre nos limpia y nos purifica. Tenemos acceso a esta salvación. Pues lo mismo, en el libro de Romanos, desde el capítulo 3, viene hablando de que todos se desviaron, que no hay justo ni aun uno, pero todo resume a que en Jesús tenemos la salvación, el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso debemos predicar este mensaje, debemos predicar a Jesús, que es el Hijo de Dios, en el cual podemos alcanzar la salvación. Al final de esta predicación voy a hacer una oración de fe donde clamaremos a Dios para que Jesús llegue a tu vida, llegue a tu corazón
la tome y se haga el Señor de tu vida. Déjame decirte, Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque la voluntad de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Está escrito en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La voluntad de Dios. Y en el libro de Isaías también, en la parte del capítulo 1, dice Jehová: venid y estemos a cuenta, que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, quiere limpiarnos, quiere estar con nosotros en estos últimos tiempos. Entonces, hermano, en estos momentos que estamos en este tiempo de cuarentena, lo importante es buscar y acercarnos a Dios, acercarnos a Dios y que alcancemos la salvación. Entonces yo quiero ahora que ya hemos escuchado esto, de saber cómo podemos nosotros entender a Jesús, cómo podemos entender nosotros la palabra de Dios, que lo que Dios busca es que nosotros comencemos una nueva vida, comencemos un cambio de muchas cosas que nos apartan de Él, para que seamos diferentes. Por eso se predica este mensaje, porque dice la Biblia: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces tenemos que estar atentos a la voz de los predicadores, que lo que nos enseñan de que Jesús es la salvación. Entonces en esta hora yo quiero que tú y yo hagamos una oración de fe, y al final, después que hagamos esta oración, te diré los pasos a seguir en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y oremos en esta hora. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu mensaje. Reconozco, Señor, que soy pecador o pecadora. Reconozco, Padre, que estaba apartado de ti. Quiero, Padre, que me limpies con tu santa sangre, sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Pido que limpies mis pecados. Quiero que me hagas una nueva criatura. Quiero que abras mis ojos espirituales para seguirte, Jesús. Te acepto como mi Señor y único Salvador en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis 20:15 que aquel que no fue escrito en el libro de la vida fue tirado al lago de fuego. En esta hora, Jesús, si tú diste esta oración con fe, ha escrito tu nombre en el libro de la vida y tus pecados han sido borrados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está escrito en el libro de Corintios. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Has alcanzado la salvación en este momento. En este momento has pasado a ser un hijo de Dios. ¿Por qué un hijo de Dios? Vamos a leer el libro de Juan y ahí nos daremos cuenta por qué somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí está hablando de Juan el Bautista, no del autor. Habla de Juan el Bautista, que anunció al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice aquí, en el versículo 9,
aquella luz verdadera, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que es la oración de fe que usted acaba de hacer hoy, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ya usted sabe qué significa la palabra potestad. No estoy mal, creo que significa derecho. De ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Cuando una mujer y un hombre tienen relaciones para tener un bebé, ponen voluntad de hombre y de mujer y juntan sus carnes. En este momento la voluntad es de Dios a través de su palabra, a través de Jesús. Al momento de recibirlo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amigo, le voy a decir algo. Sin Jesús no somos nada. Apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él nada podemos hacer, porque Jesús siempre será y es el alfa y el omega, el primero y el último. Jesús es todo y debe ser todo en nuestra vida. Por eso quiero leerte unas observaciones que tengo aquí en mi agenda. Dice, si miramos hacia atrás, Cristo es nuestro creador. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, donde en el libro de Colosenses nos muestra por qué Cristo es nuestro creador. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Cristo es nuestro creador. Miramos otro punto aquí. Si miramos hacia el futuro, Cristo será nuestro juez. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea que estabas vivo y que tu espíritu estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que si miramos hacia nuestro futuro, Cristo es nuestro juez. Si miramos hacia arriba, Cristo es nuestro Señor y Salvador. Leamos entonces libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, aleluya, de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando se menciona el nombre de Jesús, hasta el mismo Satanás tiene que arrodillarse y reconocer que Él es su Señor. Así es tanta la gloria de nuestro Señor y amado Salvador. Si miramos hacia abajo, Cristo es nuestro sustentador. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es nuestro sustentador, Él es el que nos ayuda, el que siempre está pendiente de nosotros. Si miramos hacia nuestra derecha, Cristo es nuestro Maestro. Leamos Mateo capítulo 23, versículo 8. Mateo 23, versículo 8. Mateo 23, versículo 8. Dice, Mateo 23, versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Él es nuestro maestro, el que nos enseña muchas cosas a través de la Escritura, a través de su Santo Espíritu. Él es nuestro maestro. Si miramos hacia nuestra izquierda, Cristo es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Jesús es nuestro abogado. Si miramos hacia adentro, Cristo es nuestra vida. Vamos a leerlo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque la Biblia Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si miramos hacia adentro, Cristo es nuestra vida. Hermanos, no tenemos más nada que saber. Jesús debe ser el centro, el motor de nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios, debe ser nuestra vida. Hacia atrás, hacia el futuro, hacia arriba, hacia donde miremos, Cristo debe ser el motor de nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hoy les he compartido este mensaje con todo el amor del mundo, enseñándolos un poco de lo que Dios ha puesto en mi vida y en mi corazón. Dios ha puesto este sentir de que le predicara estos dos mensajes. Ya prediqué uno la semana pasada sobre la misericordia gratuita, pero este mensaje Dios puso hoy que lo colocó en mi corazón, para que se lo compartiera. Así que hermanos, es el momento de comenzar una nueva vida, es el momento de acatar las normas. Y ya para terminar todo lo que estoy comentando, voy a leerles el último fragmento de la Biblia que está en el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Dios. Y quiero que lo que voy a leer ahora usted
abra su mente, su espíritu, su corazón y reciba lo que le voy a leer ahora en estos momentos, que es lo último de la Biblia, donde termina amén. Es ahí hasta donde termina el último profeta llamado Juan, que este libro se le fue revelado en la isla de Patmos. Estuvo allá y fue llevado allá por el Espíritu a un propósito, y fue donde vio todas estas cosas. Hermanos, las señales están dadas de parte de Dios. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que no seamos parte de esta ira. Dios quiere apartarnos de todo esto y que comencemos a partir de esta cuarentena, seamos gente nueva, gente cambiada por Dios, que tomemos este tiempo de reflexión para buscarlo, para acercarnos más a Él. Bueno, vamos a leerle la última parte que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que es el capítulo final. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, desde el versículo 6, perdón. Tiene un título colocado por los traductores de la Biblia que dice: la venida de Cristo está cerca. Leo, Señor, tu palabra. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Es el advenimiento de Dios. Es el advenimiento de la Biblia. El tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Él que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y termina diciendo: amén. Hermanos, es el último fragmento de la Biblia donde Dios nos muestra: Jesús es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Hermanos, el tiempo está dado, la señal está dada. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos a Jesús en estos momentos.
el Cordero de Dios. En los tiempos de Israel, los israelitas mataban un cordero y colocaban el dintel de la sangre en la puerta para que no entrara la peste y el ángel de la muerte a su casa. Esa sangre representa la sangre de Jesús que está en tu vida. Si en estos momentos no estás infectado por este virus, déjame decirte que Dios te está guardando a ti y a tu familia. Te deseo lo mejor de parte de Dios. Gracias por tu tiempo en este video. Dios te guarde, Dios te bendiga, y la oración de Dios que guarde. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te pido que guardes a toda persona en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, revélatele, Señor, muéstrale, Señor, que te necesita, para que, Señor, en la vida tú seas uno con ellos, así como eres tú uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que guardes a cada una de las personas que ve este video, también al que no lo está viendo. De parte de Dios, te deseo lo mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que su paz y su bondad estén contigo siempre, en el nombre de Jesús. Buenas tardes, y que el Señor te guarde y te bendiga. Amén, amén. Los amo mucho en el amor de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.